Creo que Juan Carlos Ríos y Willy Ríos alguna vez la justicia se acuerde de ellos. De Willy Ríos, Juan Carlos Ríos son el padre, pero es el artífice del cubrimiento. Y nuestro respeto a la familia de Silvia Andrea González, y les puedo asegurar que siempre nos vamos a acordar de ella y siempre lo vamos a decir. Nos vamos a un corte. Segundo bloque de Ciudadanos se revela, vamos a distendernos un poco y todos soñamos con algo. Bueno, yo sueño con la entrevista a Juan Domingo Perón. Técnica y físicamente es imposible, mejor dicho, físicamente es imposible, técnicamente es posible. La entrevista de Ciudadanos se revela a Juan Domingo Perón. La concepción justicialista que nace en 1945 es una concepción simple, con una base filosófica firme y que obedece a un concepto cristiano y humanista de la política. Indudablemente que el mundo ha venido desarrollando una evolución que hay que captar si queremos darle una continuidad congruente en el futuro. Es de ahí donde parte el justicialismo. Así es como nosotros lo concebimos. Entonces es necesario que ofrezcamos a los pueblos la posibilidad de que trabajen felices, con un grado suficiente de dignidad, para un progreso técnico y científico de la humanidad que quizás no sea tan grande como el que ha venido asegurando el capitalismo, pero por lo menos que no sea sobre el sacrificio de nadie. Pueblos felices trabajando por la grandeza de un mundo futuro, pero sin sacrificio y sin dolor, que eso es lo humano, que eso es lo natural y que es también lo científico. Entonces debe haber una tercera posición, que es la que concibe el justicialismo, donde el hombre, en una comunidad que se realiza, pueda también realizarse él como ente humano. Esa es la verdadera concepción justicialista, que hace 25 años lanzamos nosotros en forma de una tercera posición. Bueno, peronista para mí, como conductor del movimiento, es todo aquel que cumple la ideología y la doctrina peronista. Por otra parte, nosotros esto lo hemos aclarado bien en el movimiento. Hay un decálogo del peronista, donde se dice cuáles son las 10 condiciones básicas que debe llenar un hombre para ser y sentir y poderse sentir peronista. Es un movimiento de gran amplitud. Eso es el peronismo. Ahora, dentro de la acción política que se desarrolla todos los días, vemos mucha gente que proviene de otros sectores políticos, que pueden ser del comunismo, pueden ser del conservadorismo, porque de todo hay en la huerta del Señor. Por aquí han pasado las más diversas tendencias. El movimiento justicialista, para ser realmente justicialista, y debe admitir que todos los hombres pueden ser buenos, y que todos pueden tener razón, e incorporarlos a servir al movimiento. Hay que tener en cuenta que cuando aparece un hombre de nuestro movimiento que lucha contra otro hombre de nuestro movimiento, puede ser lo que dice Mao, que se haya pasado al bando contrario, pero generalmente defiende un interés
no un ideal. Porque el que defiende el ideal no puede tener controversia con otro que defiende el mismo ideal. Es que en la política, además de los ideales, juegan los intereses, desgraciadamente. Pero el peronista debe darse cuenta que cualquiera sean sus intereses, no pueden estar sobre el ideal que todos defendemos y al cual todos debemos luchar. Por eso, el justicialismo creó una apotegma que dice que para un peronista no puede ni debe haber nada mejor que otro peronista. Entonces, ¿cómo puede ser posible que un señor que está en la misma lucha esté luchando contra otro peronista cuando tiene un enemigo al frente con quien debe naturalmente luchar? La política no se aprende, la política se comprende. Y solamente comprendiéndola es como es posible realizarla racionalmente. Decía el mariscal de Sajonia que él tenía una mula que lo había acompañado en más de 10 campañas. Pero decía también, la pobre mula no sabe todavía nada de estrategia. Lo peor es que él pensaba que muchos de los generales que también lo habían acompañado sabían lo mismo que la mula. Con la política pasa más o menos lo mismo. Hay hombres que toda su vida han hecho la política, pero nunca la han comprendido. Y otros que sin haberla hecho, la han comprendido. El éxito será siempre para este que la haya comprendido, no para el otro que pretendió aprenderla. Increíble el general, ¿eh? La semana que viene tenemos la segunda parte de esta entrevista a Juan Domingo Perón. Bueno, hablando, como decíamos, de la formación de los dirigentes, de los militantes jóvenes de la nueva camada, vamos a mostrar una entrevista al quien es nuestro productor y es el dirigente de Peronismo para Todos y el Partido SER en la ciudad de Buenos Aires, León Salone, que le va a decir cómo está el tema del peronismo y cuáles son las perspectivas que tenemos hoy. Desde un sector del peronismo que no queremos saber nada, con Cristina Kirchner y con este PJ Nacional cooptado, digamos, por toda la banda que formó parte de estos años de la década ganada, según ellos. Bueno, el PJ perdió una oportunidad histórica para volver a convertirse en el lugar de encuentro de los peronistas. Lo que nos quisieron vender como una lista de unidad terminó siendo una lista K. Y para eso solamente hay que ver quiénes son los que quedaron en la conducción del justicialismo. Quiero decir, José Luis Gioja fue gobernador de San Juan del kirchnerismo. Daniel Scioli fue su candidato a presidente. Si podemos seguir, Daniel Filmus forma parte de esa lista. Antonio Caló, cómplice de la ruptura de la CGT. Guillermo Moreno. Entonces fue una lástima realmente. Nosotros teníamos esperanzas de que realmente se diera una nueva etapa en el Partido Justicialista, pero volvió a quedar claro que a pesar de su ferviente antiperonismo, quien conduce el Partido Justicialista es Cristina Kirchner. Bueno, el gobierno de Macri todavía puede usufructuar que los últimos años del kirchnerismo fueron un desastre. Eso les da ciertas ventajas comparativas. En lo que tiene que ver en medidas puntuales de gobierno, hay algunas que fueron buenas, otras que no lo fueron tanto. En estos momentos estamos discutiendo la ley antidespidos, que sería un error garrafal que Macri la vetara, como ya lo anticipó. Es cierto que la ley no es muy buena, es cierto que la ley puede mejorarse, pero vetarla sería realmente grave. Una de las cosas que a nosotros más nos preocupa es que en nombre de sacar a los ñoquis del Estado, lo que en realidad se hizo fue una persecución a los trabajadores del Estado. Muchos de ellos es cierto que no iban a trabajar y cobraban de ahí, y está bien que se los haya echado, pero en nombre de esa situación y con una gran protección mediática, lo que se hizo, se dejó a muchos laburantes en la calle y a sus familias, lo que es terrible. Otra de las cosas que a nosotros nos llama la atención
y que ciertamente veníamos denunciando antes de las elecciones, son esas similitudes entre el kirchnerismo y el PRO. Si uno se pone a analizar algunas cuestiones, vemos que son muy parecidos, a pesar de que quieran mostrarse como proyectos antagónicos, porque a ambos sectores les conviene polarizar entre ellos. Pero sin duda lo que más nos preocupa a nosotros, lo que notamos y nos duele y esperamos que tengan la capacidad de resolverlo, es la falta de sensibilidad social que tiene el PRO. Eso nos preocupa mucho. Muchos teníamos esperanzas en este nuevo tiempo en el PJ, que bueno, que como te dije terminó convirtiéndose en una lista kirchnerista. De todas maneras confío en algo que repiten algunos dirigentes con más experiencia, como Mario Neves, Ramón Puerta, José Manuel de la Sota, en que el peronismo suele autodepurarse. Inclusive el mismo Perón hablaba en su momento que el movimiento tiene autodefensas. Teniendo en cuenta eso y teniendo en cuenta que Cristina Kirchner fue la jefa de campaña de Macri y muchos de estos que hoy forman parte de la nueva conducción del PJ fueron mariscales de la derrota, estoy convencido que antes o después van a ser expulsados del partido justicialista. Somos muchos los militantes peronistas que hoy estamos afuera del PJ, convencidos de que el peronismo es mucho más grande que el partido justicialista. Entonces, en ese sentido, a lo que nos respecta a nosotros, conformamos un partido nuevo que se llama el Partido SER, desde donde intentaremos dar las discusiones y pasar desde ahí a la acción política, con esa premisa que también tenía Perón de no ser sectarios, de ser solidarios y demás. Pero estoy convencido que somos muchos los peronistas que estamos fuera del PJ, que vamos a trabajar por, primero, ayudar a este gobierno, porque la etapa que viene es muy difícil, convencidos de que los problemas que se están generando solamente los puede resolver el peronismo. Ahora viene lo mejor para algunos, que es lo del programa de Ciudadanos se Revela, que es farándula y política. Sigue gustando cada vez más. Gracias por todos los mensajes que nos mandan. Y esto es Farándula y Política de Ciudadanos se Revela. Muchas veces la hace empresas que ya están acá hace 20 años, pero claro, que en los últimos 5, lejos de invertir, estaban presionadas por una realidad de enfrentamiento estéril. Claro. Esa inversión, que es voluminosa en cuanto a la intención de los empresarios, significa también miles de puestos de trabajo. Inversión, puesto de trabajo, disminución de pobreza. No sé si lo pueden llegar a ver. A ver, por favor. Miren lo que es. A ver, saquen el gráfico. Ahí está. Eso te provoca dolor, ¿no? No sé cómo es, pero explicar un poco a la gente. Algo de adentro. De Martín habla con los abogados. Y yo el otro día te dije que es todo mentira. La gente habla por hablar o quita, pero no, yo jamás ni voy a hablar porque están los abogados, ni voy a opinar. Pero pregunta porque... Vieron tanto, porque distorsionan tanto las cosas que no voy a decir nada. De mi boca no van a escuchar nada. De mi hijo, llamarlo a él, quiero hablar con sus abogados. Es muy difícil ensamblar una familia cuando uno de los lados no tiene un hijo. Por ahí no quiere tener hijos, claro, o criar hijos de otro, o tener que incorporarte a una casa donde hay horarios por los chicos, donde están tirados los juguetes, donde tenés que tener no todo. No podés salir porque están los chicos. O no podés salir y vos le decís a ella, o tenés que hacer el amor, claro, no cuando querés, claro, sino cuando los chicos están acostados. Diciembre fue un mes muy difícil. Enero fue un mes complejo, pero en febrero empezó a estar mucho mejor. O sea, en vez de... Yo creí que me ibas a decir, tuvimos 100.000 despidos, me decís que al contrario, subieron 27.000 los puestos de trabajo. En el mes de febrero. Hace una semana que todas las universidades nacionales están prácticamente paradas y tienen que reducir el horario nocturno por el impacto que tuvo el tarifazo energético en las universidades. Y lo que sí me gustaría que entre allanamiento y allanamiento manden un móvil
acá a medicina, que estaban... Sí, pero ¿sabes lo que pasa diciendo eso? No, porque escucho todos los días esa misma... No, todos los días no. Un minuto, por favor, un minuto. Todo es importante, porque si no, la culpa la terminan teniendo los... me permiten... Un minuto, porque aparte acá no me corra con eso porque se habla de todo, yo más. Obviamente que lo que está pasando en las facultades es tremendo. No me gusta que me interrumpan así, que me falte el respeto y que no le estoy faltando el respeto. Yo no pedí venir, usted me invitó a mí y no me deja terminar ni siquiera la idea que yo quiero. Muchísimas gracias. Están muy orgullosos que sean parte de nuestro gobierno y estamos muy orgullosos de haber fortalecido y abierto la Oficina Anticorrupción, virtualmente desmantelada, vacía. El presidente está muy tranquilo, que ha declarado todo su patrimonio. Entiendo enormemente que debe ser muy duro para muchos de ustedes ver las imágenes de lo que está pasando con Lázaro Báez en este momento. Pero no somos todos iguales, no lo somos. Primero expliquen lo suyo y después, en todo caso, demanden con esa hipocresía que a veces hacen. En la justicia, sin apretar jueces, sin perseguir al que piensa distinto, sin perseguir periodistas, quédense tranquilos, la Argentina cambió y cambió para bien. Y no vamos a hacer actos, si tenemos que ir a la justicia, vamos a contestar como siempre contestamos. Hijo, no lo hagas, porque yo se lo digo. Le digo, por favor, Toto, sé consciente de lo que esto es, mirá lo que pasa. Pero yo no le puedo decir, te prohíbo que lo hagas. Porque yo no sé si esa prohibición no lo va a llevar a él a ir corriendo a buscar eso prohibido y hace que todo el mundo diga, no sabés, no, probalo porque esto en realidad... es un debate en el que nos encontramos, qué difícil. Veíamos cómo se llevaban la plata, veíamos cómo la juntaban la plata, veían cuando la sacaban del banco a la plata y la llevaban a Casa de Milagro, y cuando teníamos que viajar a Buenos Aires, y digo teníamos porque siempre iba Milagro, su esposo, los Noros, y siempre 10, 15 compañeros, 12 a 15 compañeros de la Tupac, todos con valija, y ahí pude ver cómo guardaban plata ellos en valija. Bueno, cuando llegaba a Buenos Aires, ya le esperaban a Milagro, donde nos íbamos al Hotel Las Caras, frente al Ministerio de Salud Social, en el 8º piso. La esperaba el señor Coco Garfarini, que es el referente de la Tupac Amaru, donde ahí verificaban nuevamente la plata, donde podía ver, porque tenía la puerta del dormitorio un vidrio translúcido, cómo la acomodaban, y ya la llamaban por teléfono, se iban a la mañana, ya el señor Coco Garfarini decía que el señor Cuervo Larroque ya le tenía la reunión con el Principito, porque así le decía ella. Yo creo que la discusión sobre la comunicación es una discusión secundaria. A mí me interesa la discusión sobre si gobernamos bien o gobernamos mal. Desde mi punto de vista se le pone un acento muy grande a la comunicación, como si la comunicación ocupara el lugar del gobierno, y la verdad es que la comunicación no ocupa el lugar del gobierno. La comunicación ocupó el lugar del gobierno, en todo caso, en la gestión anterior. Y desde que tengo uso, yo no me acuerdo de mí sin el deseo de ser mamá. Como me preguntaban cuál era tu sueño de chiquitita, y era formar una familia. Yo no soy el enemigo público número uno, si bien soy una persona que trabaja en los medios, no soy una persona que genere opinión pública ni que quiera convencer a la gente de lo que yo pienso. Es mi idea, soy así, soy desbordada al opinar y pienso de esta manera, mi convicción es esta. La peor corrupción es haberse robado 350.000 millones de dólares. El peor hecho de corrupción del planeta. Luis, el New York del Times planeta, dijo del que planeta. El principal corrupto y responsable del Panamá Paper es Macri. No. Macri, ustedes son todos periodistas alquilados. Todos. Alquilados por Macri. Yo no le voy a parar. Yo no le voy a parar. Periodista alquilado por Macri. Sí. Vení. Yo le voy a contar algo que lo aprendí y me sirvió a lo largo de la vida. Cuando David se peleó con Goliat, ganar si ganaba o perdía, terminaba ganando.
¿no? Listo, David derribó, no te voy a permitir que te cruces con este personaje. No, que una decisión personal. Porque obviamente no le conviene a Novarese cruzarse con un personaje. Ahora, no se puede hacer una entrevista y no le voy a permitir que me falte el respeto. Otro funcionario del PRO decía, bueno, pero van a venir las inversiones, que cuando vengan las inversiones se reactiva la economía y ahí se va a generar. Lo que está planteando es la teoría del derrame. Y eso es lo peligroso y esa es la discusión de fondo que hay que dar. Facundo. El problema que existe hoy es que, y que encierra la concepción del PRO, lo que está planteando es hambre para hoy